Vamos con notas rápidas de este día 8 de julio del año 2025. Se roban en Jalisco 33 toneladas de oro y de plata. Esta sería la segunda vez que con los gobiernos de Morena se dan megagolpes a la minería de metales preciosos. Pues hay que recordar que en Zacatecas, gobernado por Morena, también se robaron toneladas de oro y de plata. Un grupo de criminales robaron en Champala, Jalisco, un camión que transportaba 33 toneladas de oro y plata. Los minerales preciosos eran propiedad de una empresa conocida como Grupo Minero. Grupo Minero Dacis, que eran transportados desde la Sierra de Durango hacia el puerto de Manzanillo en Colima. Forzosamente, pues el gobierno federal es el que tiene conocimiento de lo que se está transportando. Entonces, no habla nada bien del gobierno de Claudia Sheinbaum que ocurra esto. Por cierto que el oro desaparecido en Zacatecas, pues no se sabe hasta la fecha, no hay pistas de dónde pudo haberse llevado. Buscan a 10 niñas en Kerrville, Texas. Las lluvias, la inundación, dejan más de 100 personas sin vida y, pues, 10 niñas desaparecidas. De estas 100 personas, 27 eran menores de edad, principalmente niñas. En paz descansen. Como titular principal, el periódico Reforma le siguen la pista al mono y dan megagolpe contra el huachicol gasolinero en Coahuila ligado al cártel Los Zetas. Detienen 129 vagones cisterna con 15 millones de 15 millones de litros de combustible. El volumen, la capacidad que tienen pues para robar los cárteles de la droga, en evidente connivencia con el gobierno federal, pues nos indica mucho cómo han estado operando en los 6 años de gobierno de López Obrador. Piden orden y reglas y el cese de la violencia. Mientras algunos se manifestaban de forma violenta contra la supuesta gentrificación, pues ahora se pide que se pacifiquen las cosas. Es increíble que las personas piensen que elevar el nivel de vida de los pueblos puede ser gratuitamente. Siempre va a implicar un costo de la vida mejorar los servicios públicos, mejorar pues la apariencia de las calles. Tiene que haber algo de productividad. Pero pues hay personas que salieron a las calles a dar insultos racistas. Y por cierto que ha participado un youtuber que sobre todo lo hemos relacionado por su apoyo al chavismo, como es el caso de Luisito Comunica, pero él se presentó a favor de que no fueran agredidos los negocios, a favor de elevar el nivel de vida en la Colonia Condesa y en la Roma. Entonces, le increpan varias personas que son definidas en redes sociales como chairos, diciéndole que él está a favor de la gentrificación. O sea, de elevar el costo de las rentas, del nivel de vida y que por tanto pues las personas pobres no pueden pagarlo y se ven abrumadas. Repito, o sea, si no les gusta vivir en un lugar así, pues pueden muy fácilmente retirarse de ese lugar. Pero aumentar el nivel de vida es algo que siempre se ha visto como algo favorable, no como algo negativo. Hay personas que se resisten al progreso, hay personas que no les gusta vivir en un barrio, en una colonia más limpio, mejor iluminado, y no les gusta porque o son delincuentes, o son personas que no les gusta hacer nada con su vida, o sencillamente tienen una oposición brutal a cualquier cambio favorable en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió con estos que lanzaron petardos contra locales, contra cafeterías, que porque dicen que no quieren la presencia, además con discursos racistas, no quieren la presencia de los que mantienen esos negocios,
que son los turistas norteamericanos. El periódico Reforma pues se le va en atacar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien logró parar una guerra nuclear en menos de 24 horas, pues Reforma lo sataniza como lanza 14 bombas y lo proponen para Nobel de la Paz. Por lo visto, el periódico Reforma pues nunca vio los crímenes que cometió Henry Kissinger, que cometió Barack Obama, y sin embargo se les ha denominado como premios Nobel de la Paz. Vamos con la portada del periódico Reforma en este 8 de julio. Bueno, pues Reforma dice: operación del ICE para detener migrantes ilegales o delincuentes en parque desata pánico. Pues sí, porque los medios han estado demonizando completamente la presencia de las fuerzas del orden como cazadores. Decenas de agentes del Servicio Migratorio ICE y la patrulla fronteriza con apoyo de la Guardia Nacional en los Estados Unidos fueron desplegados en el Parque MacArthur, en Los Ángeles, California, un vecindario con amplia población migrante, pero también la presencia de drogadictos y narcotraficantes. Bueno, pues ahí la sola presencia ocasionó temor. Además que existen aplicaciones traicioneras de halconeo con las cuales denuncian siempre la presencia de los oficiales. La alcaldesa progresista LGBT Karen Bass denunció la acción que dijo parecía una ocupación armada. Nos informó de detenidos ante la violencia en las redadas, dice una organización no gubernamental que organiza la supuesta resistencia. Y cuando escuchen esta palabra de resistencia, que también es utilizada por los sodomitas, las lesbianas, los grupos de odio feministas que quieren asesinar el mayor número de niños posible, recuérdese que es un concepto comunista, la resistencia. Pierde Pemex 56 millones de pesos cada día, no a la semana, no al mes. Cada día 56 millones de pesos pierde Pemex por robo de combustible. Los quebrantos crecieron en un 13% en el primer bimestre de este año 2025 en comparación con el mismo periodo reportado en 2024, todavía durante el régimen de López Obrador, pese a una reducción de las perforaciones de los ductos. Pues eso quiere decir que los datos estaban mal, ¿no? Los datos estaban truqueados, porque con la llegada de Donald Trump sí se hace algo contra el huachicol, antes no se hacía absolutamente nada, y entonces pues no puede ser que sea más elevado ahora. Las pérdidas para Petróleos Mexicanos por el robo de combustible es enorme. Y todo esto que pierde Pemex, que pierde el pueblo de México, 56 millones de pesos, va a parar al partido Morena y a los cárteles de la droga. Esa es la dimensión del dinero de que disponen. Huyen con botín de 33 toneladas de oro. Un grupo armado robó un cargamento. Un cargamento con 33 toneladas de oro y de plata. Pues también lo tiene como portada. De grupo minero Dacis. Sheinbaum, la extorsión duele. Anuncia que habrá una reforma. No habrá detención de delincuentes, no habrá mano dura contra los extorsionadores. Dice que el delito está creciendo, acepta que hoy presentó una iniciativa contra la extorsión. El arte de simular, el arte de los pretextos, ¿no? Nos pasamos con el Diario de Yucatán y dice: narcoestado y huachicol, Consejo de Laicos Católicos alerta sobre redes criminales ligadas al poder político en México. Pemex, Crimen, la 4T forman una alianza peligrosa. Una reciente publicación del Consejo Nacional de Laicos encendió las alarmas al denunciar que el huachicol, robo de combustible, no solo persiste, sino que se ha sofisticado y convertido en uno de los mecanismos de corrupción más graves de México. Según el informe, esta actividad involucra a funcionarios públicos, empresarios de muy alto perfil, como ya lo habíamos sospechado, cárteles y actores políticos. La llamada modalidad fiscal de huachicol se basa en la extracción ilegal de petróleo desde las plataformas de Campeche y Tabasco, gobernados por Morena, por Laida Sansores y por Javier May, ligado a los delincuentes hijos de López Obrador.
su traslado a refinerías en Texas, su posterior reingreso clandestino a México. Estas operaciones eluden impuestos mediante empresas fachada y redes financieras binacionales. Parte de estas ganancias, según se denuncia, estaría financiando al partido en el poder Morena. Este recorte, esto hay que ponerlo como un recorte de periódico. Esto es valiosísimo, lo que está denunciando el Consejo de Laicos. Es más, es necesario poderlo proyectar ahora mismo. Narcoestado y huachicol, así aparece. Que estaría dándole dinero al partido oficialista, a Morena. Además, el informe documenta que solo en 2024 se registraron más de 10,000 tomas clandestinas y el decomiso de más de 18 millones de litros de diésel ilegal. Sin embargo, mientras los verdaderos responsables están permaneciendo impunes, los detenidos son operadores del más bajo nivel. Esta situación, respaldada por declaraciones de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, apunta a una relación directa entre el crimen organizado y la 4T. Esto. O sea, nadie se había, a excepción de aquí un servidor, nadie se había atrevido a decirlo con la contundencia necesaria. Nadie que yo recuerde se había atrevido a denunciarlo de esta forma. Morena es quien tiene una alianza insoportable, inaceptable con los cárteles de la droga. Y también en ese contexto de alianza se dedican a robar petróleo de los ductos de Pemex y a traficarlo a países remotos como Turquía, Japón, norte de África e India. Estos son los más fuertes ingresos del crimen organizado. Vamos entonces a ver si tiene otra cosa Diario de Yucatán. Deuda con las mujeres, le preocupa a CEDAW violencia que no se detiene. El Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de Naciones Unidas expresó su preocupación por la omnipresencia de la violencia en razón de género en México y urgió al Estado invertir de forma efectiva y sostenida en políticas de igualdad. Sabemos que esto realmente no puede acabar con la violencia contra las mujeres y que antes que eso, pues es una agenda política muy definida para censurar a los hombres. No hace mucho estaban multando a un periodista por exhibir que Morena impuso a una señora con corrupción que no era la favorita para ser candidata. El favorito era un hombre. Entonces, eso es violencia, según dicen los organismos legales. Eso es violencia política en razón de género porque considera, o sea, distorsiona las cosas y dice que este hombre pensó que ella no podía ser candidata por ser mujer. Así distorsionan las cosas. Al límite el déficit electrónico, rebasada completamente Comisión Federal de Electricidad, no logra cubrir la demanda del país, pese a las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre que se incrementaría la producción, pues la capacidad de reserva operativa de CFE se desploma en un 6%, un nivel que ya se considera nivel de emergencia. En horas pico ha llegado a un 3%, lo que aumenta el riesgo de que se nos caiga toda la red eléctrica, de que haya apagones. La consultora, conocida como EPESCON o EPECON, advierte que aunque a inicios de 2015 el margen era del 10%, se ha ido disminuyendo debido a factores como el bajo crecimiento económico de México
y la caída de la producción en industrias. Se prepara plan en caso de marea roja, apoyo a negocios en destinos turísticos alternos. A nuestros lectores, a partir de hoy el precio del periódico El Diario de Yucatán será de 20 pesos todos los días. El alza ocurre tras el cierre del primer semestre de un año en que la economía nacional ha presentado un estancamiento exhibido por todos los indicadores. Pues es correcto, porque no tendrían un buen ingreso, ¿no? No podrían sostener un periódico como El Diario de Yucatán si no tienen ingresos económicos. Igualmente, pues aquí les recordamos que es necesario apoyar este canal con lo que sea su voluntad, con lo que sea sus aportaciones, dado que son muchos los que escuchan, los que ven este programa, los que escuchan este canal, pueden pues hacer la diferencia apoyándolo. Bueno, el periódico El Sol de México pues también tiene cómo fueron interceptados estos 129 vagones cisterna. En Saltillo, Coahuila, interceptan huachicol a gran escala. Autoridades aseguraron más de 15 millones de litros de combustible ilícito en 129 carrotanques en el centro de Saltillo y Ramos Arizpe. Es el aseguramiento de hidrocarburo más grande en la presente administración, dice Omar García Harfuch, quien ahora está muy asustado por las amenazas, las presiones que impone al régimen de Sheinbaum Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Riesgos por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a 343 por delitos financieros. Una nota de Miguel Ángel Enzástigue. Especialistas advierten que el número sigue siendo bajo frente al volumen de reportes. 343 personas por presuntos delitos financieros como lavado de dinero de enero a mayo. El número de denuncias representa un incremento del 67% respecto a 2024. Según la institución, estas denuncias fueron resultado de 6.8 millones de avisos de probables actividades que estén vulnerando a la autoridad. ¿En qué servicios? Bueno, pues en la venta de inmuebles, juegos de sorteos, servicios profesionales, desarrollo inmobiliario, emisión de tarjetas de prepago, blindaje de automóviles, compraventa de obras de arte, recepción de donativos o servicios de comercio exterior. La autoridad las considera actividades vulnerables debido a que sus clientes las pueden utilizar para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente ellos están hablando de enormes sumas de dinero en las cuales Morena pues también quiere robar. Morena quiere tener ese dinero también. Quieren ser los que reparten el pastel entre los grupos delictivos y también robar a los civiles. Les dan chance de reconectar con la sociedad, otra oportunidad. Dice una palabra como cabrones, nunca aceptamos el miedo, pero al final sí nos importó lo que piensan de nosotros, dice uno de los jóvenes que forman parte de Reconecta con la Paz, un programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que busca evitar que personas procesadas por delitos no graves reincidan. Son primodelincuentes, ninguno mayor de 35 años de edad, que en lugar de ir a juicio reciben una oportunidad en talleres, pláticas y en trabajo comunitario. Twin Peaks dice, Lynch regresa a la televisión. El actor, o sería la actriz, el actor Dana Ashbrook comparte con los lectores del Sol de México cómo se vivió el furor de la serie hace 35 años que marcó una nueva forma de narrar historias. La producción está disponible en Movie. Ice Peak dice, el exilio.
tras años de figurar como una cara más visible de la contracultura rusa. Según The New York Times, ambos tuvieron que huir de Rusia cuando se incrementan las víctimas de persecución supuestamente por el régimen de Putin. Por cierto, hoy que fue el Día de las Familias en Rusia. Excelsior alerta por senderismo. México, la falta de actividad física, sedentarismo. Yo estoy pensando en senderismo, en escalar montañas, ¿no? En ir al campo. Es precisamente todo lo contrario. En México la falta de actividad física es una amenaza silenciosa. Casi 6 de cada 10 adultos padece sedentarismo. Recuperan 15 millones de litros, también lo tiene como portada. Desaparece Julio César Chávez Jr., no acude a la audiencia, ya se escapó. Lo van a detener, le niegan suspensión contra captura. El narcoboxeador ligado a Morena dejó plantada a la Corte de los Estados Unidos. Su abogado dijo desconocer su paradero, esto en San Diego, California. ¿Por qué? ¿Por qué no nos asombra? El boxeador mexicano, narcoboxeador Julio César Chávez, hijo de un importante boxeador señalado de ser un narcotraficante, un lavador de dinero de cárteles de la droga, quien él mismo pues ha presumido que es amigo de todos los importantes criminales de México, detenido el pasado y que fue drogadicto, detenido el pasado 2 de julio en los Estados Unidos, no se presentó a una audiencia a la que tenía que acudir ante una corte superior de Los Ángeles, California, relacionada con su arresto en 2024 por portación de arma ilegal de fuego, y se desconoce su paradero. Michael Goldstein, defensor del pugilista, un abogado judío, dijo a la prensa que desconoce dónde se encuentra. Él mismo le habrá dicho que se escapara. Chávez Jr. fue arrestado la semana pasada bajo cargos de estar en los Estados Unidos sin papeles oficiales, un migrante ilegal, además metido en narcotráfico, luego de que su visa expirara el año pasado 2024, y de supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa con base en una relación que tiene con la viuda de Edgar Guzmán López, primogénito del Chapo Guzmán. Las autoridades en Estados Unidos confirmaron que fue detenido para iniciar un proceso de deportación y entregarlo a las autoridades mexicanas que lo requieren. Su inasistencia a la Corte de California se registra apenas un día después de que sus abogados en México tramitaran hasta 5 amparos. 5 amparos, esa es la actualización. Ayer el juez de distrito con sede en Mexicali, Baja California, negó frenar la orden de captura contra Julio César Chávez Jr., sin embargo, le concedió una suspensión para que, en caso de ser detenido en México, sea procesado de inmediato a disposición del Ministerio Público. Bueno, pues ahí tienen cómo se sigue protegiendo al narcoboxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., que tiene nexos probados con el partido narcotraficante Morena. Política hunde las acciones de Tesla, de Elon Musk, acumula 31% de pérdidas. Según esto, el plan de Elon Musk, cofundador y CEO de Tesla, de crear un partido político llamado American Party, habría golpeado las acciones de la empresa Tesla de autos eléctricos, pues tuvo un desplome de 6.8%, que acumula pérdidas por 31% en lo que va de la administración de Donald Trump. O sea, no estaría funcionando bien esa idea. Condena Sheinbaum violencia y supuesta xenofobia. Ajá. Siendo ella una judía atea sin ancestros mexicanos ocupando de forma corrupta la presidencia de México, dice que no es racista. Ella es un símbolo del racismo. 27 cuerpos han sido identificados de los que fueron encontrados en el crematorio Plenitud. Periódico AM de Guanajuato dice: ven negocio con carretera, cuestionan diputados de Morena concesión de la autopista
como un ataque coordinado contra el exgobernador Diego Sinoé. Yo creo que se estaba viendo como presidenciable y se le ha lanzado a buscar cualquier cosa para tratar de desprestigiarlo. Y esto no se va a detener porque le están metiendo millones de dólares a satanizar a cualquier político de oposición que se pudiera presentar a la presidencial. Sí o sí quieren imponer al hijo ladrón de Andrés Manuel, a Andrés López Beltrán. La jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena, pues también destaca, ¿no?, al estilo Genaro García Luna, que supuestamente detienen 129 carrotanques con combustible robado. Ya no saben ni qué hacer para tratar de apaciguar a Donald Trump. Roban 33 toneladas de oro y plata en la carretera próxima a Guadalajara. Fíjense que eso no pasaba antes. Era un camión de grupo minero Basis, no Dasis, Basis. Netanyahu postula a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, porque acabó con una guerra en menos de 24 horas. Paro, jalones y descontento en los juzgados de Ciudad de México, que se le conoce como Ciudad Judicial. A pesar del compromiso de los trabajadores de reiniciar actividades este día, pues no ocurrió. Los Ángeles, redada con 90 soldados a pie, a caballo y en vehículos militares. Chávez Jr. no acude a la audiencia, abogado desconoce dónde se encuentre, se escapó. Financiero, causa incertidumbre, anuncio de Trump sobre aranceles. Bueno, pues se aplicarán a partir del 1 de agosto, es lo que él dijo. ¿Qué más? El periódico El Economista. Producción de autos registra cifra récord en el primer semestre. El sexto mes, ensamble, exportación se recuperaron. Expertos encuestados por Citi ajustan a 0.1 su pronóstico de crecimiento de México para este año. ¿Qué más? El periódico El Informador, crecen grandes decomisos de huachicol, pero sin castigo. Qué bien que lo remarque porque no hay detenidos. Es raro, ¿no? O sea, se detiene todo esto, pero ¿qué creen? Que no hay detenidos. ¿Por qué no hay detenidos? ¿No es raro? El gobierno federal de Sheinbaum destaca aseguramiento de importantes montos de combustible robado en su administración, pero no hay detenidos, no hay investigación sobre los responsables, no hay nada de eso. Pues no puede haberlo porque involucra también a Morena. Tribunal declara culpables a los 10 detenidos por el caso del campo de exterminio Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, que sigue la administración federal negando que sea eso. Un tribunal de enjuiciamiento colegiado declaró culpables a 10 detenidos por el caso Rancho Izaguirre, un centro de reclutamiento criminal en Teuchitlán del cártel Jalisco Nueva Generación, directamente relacionado con el narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez, en septiembre pasado por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y por homicidio calificado de 3 víctimas. Pues así estuvo el borrado de restos, el ocultamiento de todas las pruebas para decir que simplemente pues fueron 3 muertitos. 3 personas que asesinaron y que pues no importa tanto, ¿no? Ocultando se dice que realmente un campo de exterminio. Se trata de Lenin N., de Kevin N., de David N., de Gustavo N., de Christopher N., de Juan N., de Oscar N., Eric N., Luis N., Ricardo N. y Armando N. Los acusados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar luego de recibir una denuncia por detonaciones de arma de fuego. Se le imputó entonces la muerte de 3 personas, sin embargo, no se investigó el lugar pese a que había muchos indicios anormales de ropa, de restos de maletas de personas. Una vez repelida la agresión, ingresaron al predio, donde encontraron un cadáver y 2 personas privadas de su libertad. Durante el juicio se desahogaron 17 testimonios en contra de estas 10 personas, además de que se presentaron 5 chalecos antibalas y 5 placas balísticas, entre otras pruebas. Hasta ahora se trata de los primeros detenidos a quienes se les dicta una sentencia condenatoria por el Rancho Izaguirre, después del hallazgo del grupo Colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco, que encontraron ropa, pues muchos elementos de restos humanos calcinados en la estanzuela. En el lugar
descubrieron fragmentos de huesos humanos, decenas de pares de zapatos, prendas de ropa, artículos personales de víctimas de reclutamiento forzado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el mismo que se dedica a robar combustible y llevó un megabarco ahí a las costas de Tamaulipas. Los activistas, Tamaulipas gobernado por el partido narcotraficante Morena también, los activistas también reportaron la presencia de hornos crematorios donde torturaban y asesinaban a sus víctimas. Pero la Fiscalía General de la República, bajo las órdenes de Sheinbaum, desde el principio dijo que nunca debía de reconocerse tal situación, que no la había. Dijo que pues es que ellos seguramente hacían de comer o se preparaban alguna cosa y que entonces por eso podía haber cenizas, pero que eso no era evidencia de ningún crematorio. Madres Buscadoras, por su parte, acusan que operaba como un campo de exterminio. Otro de los detenidos, tras los hechos, es el exalcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, señalado de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación e inclusive conocer la existencia del rancho Izaguirre, recibir 70,000 pesos mensuales del grupo criminal. El ex primer edil servía su segundo periodo consecutivo frente al municipio de Teuchitlán desde 2021, cuando presuntamente comenzó a operar el campo. Fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de la República en mayo pasado. También se vincula con una red de huachicol operada por su hermano. Su hermano es José Gregorio N., conocido como el Lastra o el comandante Lastra, presunto reclutador de personas para el cártel. Fue anunciado como otra detención importante tras los hallazgos del rancho. Se le acusa de liderar una red de reclutamiento que incluía publicaciones de empleo falsas en redes sociales como Facebook, con sueldos que podían superar hasta los 12,000 pesos semanales. Las víctimas eran citadas en las centrales de autobuses de Jalisco. Desde allí eran secuestrados. Las autoridades también identificaron a Lastra como colaborador directo de Gonzalo N., alias El Sapo, presunto jefe regional del cártel Jalisco, también con presencia en Jalisco, Zacatecas y Nayarit, quien le dio la orden de detener el reclutamiento de jóvenes en el rancho Izaguirre. Quien le dio la orden de detener. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien es señalado de recibir sobornos del narcotráfico, por testigos protegidos, detalló que las víctimas eran torturadas y entrenadas en operaciones criminales durante un mes. Quienes se negaban, pues eran golpeados y hasta asesinados. Esto es lo que se intenta ocultar, ¿no? Entonces es bastante grave, pero no le prestan pues ninguna atención. Colonia Monraz es la excepción en la ciudad, invierten vecinos en cableado subterráneo para evitarse pues todos los problemas que hay con el cableado en alto, ¿no? En poste. Esta es la clase de cosas que se siguen tratando de minimizar por la administración de Claudia Sheinbaum. Es un error que se intente minimizar todos estos problemas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
Pues nos movemos rápidamente con algunas notas de circulación nacional en este día. Y bueno, vamos con eso. En Sinaloa, por una persecución armada, una mujer resultó lesionada al ser embestida por un vehículo de defensa, esto en la colonia Villa Satélite. Privan de la vida gatilleros a un hombre en los alrededores del mercado de abastos. Descripción: delgado moreno, viste pantalón de mezclilla azul. Bueno, un adulto mayor resultó lesionado en volcadura de camión en el que viajaba a la sindicatura de Costa Rica. No tiene relación con grupos criminales, aparentemente. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa realiza homenaje póstumo al oficial Jorge Ernesto Félix Beltrán, asesinado por grupos criminales. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, considera imponer arancel del 50% al cobre y de 200% a los productos farmacéuticos que no se fabrican en los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ahora dice que está investigando a Peña Nieto por el caso de Pegasus, lo que sea para no hablar de los campos de exterminio en Sinaloa. Julio César Chávez Jr. deja plantada la Corte de Los Ángeles, California. Después de su detención por el ICE, las autoridades estadounidenses ahora desconocen su paradero. ¿Ya se escapó? Ya se escapó. Y el régimen de Sheinbaum tiene el cinismo de decir que en caso de que lo vean, ya están listos para enjuiciarlo. Ya están listos. Ahora falta que lo encuentren, ahora falta que lo vuelvan a ver. Pero por lo mientras dice, ya estamos listos para enjuiciarlo. Y continúan las maldades LGBT dentro de la iglesia. Les comento rápidamente esto. Un sacerdote jesuita afirma que los libros de texto de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales para los niños es tan bueno como compartir las parábolas de Jesucristo. Así lo dijo este sacerdote. Se trata del sacerdote muy vinculado con el Papa Francisco, difunto Papa Francisco. Es el sacerdote jesuita James Martin, que comparó los libros de texto que promueven la homosexualidad y el travestismo con pues las parábolas del Maestro, con las parábolas del Hijo de Dios, Jesucristo, que dice que eso y lo que escribe un adoctrinador gay y lo que dijo Jesucristo dice que es exactamente lo mismo. Esto lo dijo molesto porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ahora permite que los padres excluyan a sus hijos de clases de adoctrinamiento gay, lo cual pues no ha gustado para nada a James Martin. Donald Trump tiene uno de sus grandes éxitos de esta administración, pues es que le ha quitado los recursos a la organización abortista más grande del mundo. La noticia pues ha quedado completamente sepultada por los grandes medios de comunicación porque no les hace gracia. Televisa recibe también apoyos financieros muy fuertes del aborto, como es Population Media Center u Oxfam. Entonces pues no lo iba a comunicar. Los estadounidenses celebran que pues ya no van a financiar con sus impuestos el aborto gracias a Donald Trump. La Planned Parenthood se queda sin el financiamiento de sus más de 200 clínicas en los Estados Unidos. Solamente al año esta organización descuartizó, privó de la vida a más de 402.200 niños. Gracias al gobierno del presidente Trump, cientos de niños y personas, pues cientos de niños se salvarán y las personas que quieran practicar un aborto, pues terminarán sufriendo las consecuencias de asesinar a un ser humano o pretender hacerlo. Vamos a decir que ya por lo menos con los recursos públicos no se va a hacer esa propaganda. ¿Qué más pasa? Bueno, pues es un avance importante de la administración Donald Trump este cambio. Es un cambio muy significativo. Pero también se anuncia que Estados Unidos ahorra $804 millones con la cancelación de 54 contratos en 2 días
pues eran contratos que se tenían con organizaciones también como de carácter progresista. Ahora que se quedan sin recursos, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Voy a enseñarles algo que me acabo de encontrar. A ver qué dicen ustedes. Miren quién está ahí. Es Eduardo Verástegui junto con Sarah Hoff, Sarah Winter, una exfeminista brasileña. ¿Sabrá la señora con quién está fotografiándose y haciendo la V de la victoria como lo hacía el criminal Winston Churchill? Bueno, eso puede ser más dudoso aún, ¿no? Muchas personas no saben lo que significa esa expresión. Dice, en los últimos días me di cuenta que Eduardo Verástegui está siendo víctima de una persecución política en México por atreverse a defender valores cristianos. ¡Bú! No, no es así. Como él, también vengo de un pasado que no me supongo que era no me enorgullece, pero Dios nos hace nuevas criaturas. O sea, ahora como que intentan justificar, ¿no? Ya es distinto, o sea, sí se prostituía, sí estaba con el partido, con los narcopolíticos como Enrique Peña Nieto, del cual era su amante, sí es un corrupto totalmente ligado a la mafia Slim, porque lo sigue estando. Y él no se desbanca, no se desliga de ellos. Dice, un pasado que no me era orgulloso, pero Dios nos hace nuevas criaturas. No es el caso de Eduardo, ¿eh? Eduardo no es el hombre de esas fotos del pasado, encuerado, ¿no? Enseñando el trasero. Es un hombre transformado, pues no lo parece. Y su contribución hoy a los movimientos de derecha y a la Iglesia Católica es una gran inspiración para muchos jóvenes. Pues no. No, señora, la verdad es que no sé si no lo sabe, si a usted le están corriendo pues algún pago desde el cártel narcotraficante Slim. No tengo yo ni la menor idea, ¿no? de cómo sean las cosas en Brasil o por qué hace esta promoción. Dice, él demuestra que es posible levantarse, cambiar y dedicar la vida a la defensa de la verdad, bien común, precisamente por su firme testimonio. Hoy lo atacan. Ánimo, Eduardo, estamos contigo. ¿Quiénes están con Eduardo? Y bueno, pues aquí un comentario para la señora. Señora Sara, ese hombre con el que usted está no es bueno, no es provida. Es un mafioso ligado al cártel Slim, multimillonario abortista y ultraprogresista ligado a Bill Clinton y al Partido Demócrata. Un árabe que hizo su fortuna con el narco. También prestándose como a ser testaferro de muchos políticos corruptos entre Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, en menor medida Calderón, Peña Nieto sin lugar a dudas, también López Obrador. Bueno, pues con López Obrador duplica su fortuna porque le entrega más de 76 mil millones de dólares. También Verástegui recibe dinero del criminal López Obrador, le roba a México más de 800 millones de pesos y se los da al Teletón para que puedan evadir impuestos con eso. Luego Sheinbaum le da 900 millones de pesos al Teletón de Verástegui. ¿Qué más? Bueno, Verástegui era sexoservidor y está implicado en sectas terribles y negocios chuecos, o sea, corruptos, debí de decir, con el socialista partido Morena. Así que pues mucho cuidado con este sujeto, porque además asiste a logias masónicas en el estado de Utah y se reúne con mormones. De hecho, creo que es del todo conocido que ya incluso el padre Javier Olivera Rabasi criticó que el cártel de medios, conocido como Ángel Estudios, pues precisamente pertenecen a la secta mormona, que es una de las muchas sectas que creó la masonería contra el catolicismo. No hay ninguna duda de que Verástegui está implicado en cosas muy turbias. El negocio de Slim siempre ha sido fingir un catolicismo en México. Él está implicado en sectas pederastas como los Legionarios de Cristo del padre Maciel. Él también estuvo implicado, junto con su hermano Julián Slim, en el aparato de asesinatos políticos conocida como la DFS, la Dirección Federal de Seguridad de México. Ellos también son socios de importantes cárteles tabaqueros, como es el caso de la familia Duke, otro linaje Illuminati. Los encontramos también como inversionistas del ultraprogresista Partido Demócrata
y de medios como The New York Times contra Donald Trump. No se confundan. Verástegui no es nada de lo que aparenta. De hecho, su intención ni siquiera es ser presidente de México, es destruir el voto católico mexicano y asegurarse que Morena se perpetúe en el poder, porque toda la familia de la mafia Slim forman parte de Morena. Gente tan insignificante como Susana Harvelú, pues ya está ahí. También Pepe Chedraui, que es familia también de Slim. Los Torruco también están ahí. Todos ellos están beneficiando del partido narcotraficante Morena. Eduardo pues nunca ha explicado cuál es su conexión con Slim, los negocios sucios que tenía Onésimo Cepeda, socio de Slim, pero también obispo de Ecatepec, con Morena, con la masonería, nunca lo ha podido explicar. Está muy molesto porque una y otra vez se exhiben sus fotografías con gente de mala nota, ¿no? Y también en tugurios, pues lo exhiben. En el Soho House Club, lo exhiben también pues con Gloria Trevi en el año 2007, lo exhiben con Peña Nieto en el avión presidencial cuando Verástegui pues no era ningún funcionario público, no tenía por qué subirse al avión. No se explica tampoco por qué Slim fue el que pagó la visita a México del Papa progresista, del Papa comunista, del Papa de la secta sinodal. Verástegui nunca realizó ninguna crítica a todas las herejías del Papa Francisco, y es lo más curioso, ¿no? Es lo más divertido porque tenemos una foto del Papa Francisco dándole la bendición a Verástegui, porque pues él tiene mucho dinero para viajar hasta el Vaticano y reunirse con el Papa, y entonces lo que yo digo es, se está aplicando ahí por parte del Papa Francisco la fiducia supplicans, le está dando la bendición a un LGBT renegado, ¿no? Podremos considerar así a Verástegui. Y vemos cómo se refuerza, pese a lo que nosotros digamos, pese a las quejas que hagamos, que son fundadas, que no son las quejas de una persona que esté a favor del aborto o de la izquierda o que sea opositor a Trump. Yo para nada, a mí me simpatiza mucho Trump, pero este sujeto no tiene por qué estar en ese movimiento. Este sujeto no pinta nada en este movimiento. Este es un payaso, simplemente que durante mucho tiempo ha buscado anular el voto católico mexicano para fortalecer al partido narcotraficante Morena. Y sí, ¿no? Pues con mucho respeto, pues decirle a Sarah Winter que si no conoce la situación interna de nuestro país y la historia sucia de este sujeto, pues entonces que no opine de las cosas que pasan en México, porque no sabe, o sea, sencillamente ya no conoce lo que está pasando en México y para lo que se presta Y en serio, si quieren seguir navegando con banderita de ser providas, pues con este prostituto no lo van a conseguir. O sea, con este tipo que tiene un pasado tan siniestro, tan sucio, tan manchado, tan oportunista, tan trepador, tan interesado, no lo van a conseguir bajo ninguna circunstancia. Yo ya voy viendo quiénes son los que realmente están comprometidos con Cristo y expulso directamente a Agustín Laje, a Pablo Muñoz Iturrieta, a Nicolás Márquez, porque he visto que hacen oídos completamente sordos a lo que se les diga. Son personas no equilibradas mentalmente, no les interesa absolutamente escuchar a nadie. Yo creo que sí trabajan por consigna, por encargo de alguien. Y de los que considero que son muy responsables y muy conscientes de que es nuestro compromiso con la verdad, es el caso, por ejemplo, de Santiago de Rincón Apologético, que veo cómo hace sus críticas contra las herejías, las locuras que dice Javier Milei. Bravo, yo lo aplaudo mucho. Como dicen ellos, lo banco mucho porque sin entrar en polémicas con los que acabo de mencionar, sí denuncia esto que está diciendo no es correcto. Bueno, pues esto es lo del día de hoy, porque Eduardo dice, ¿eso es todo lo que tienen? Una foto en el avión presidencial el día que fue invitado a despedir al Papa en Ciudad Juárez, una foto en un concierto de Ricky Martin y Francisco Zorrilla. O sea, como que quiere minimizar esto, ¿no? Cuando sabemos bien que Ricky Martin pues es bien conocido, un cantante homosexual que ahora está acusado de abuso sexual por su propio sobrino. Es un sujeto que formó parte de la élite, privilegiado en muchos sentidos, porque incluso le dieron
la posibilidad de que sus canciones se convirtieran en el himno de rito de eventos mundiales. Hay por ahí una canción en la que dice: como Caín y Abel, es un partido cruel, la Copa de 1998, por ponerles un ejemplo, en París, Francia. Muchas otras fotografías y datos que prueban tu sucio pasado, Verástegui, así como tu presente incoherente. Usted ni oculta cómo se enreda con la mafia de Carlos Slim, socios de Morena, en negocios sucios con el clero anticatólico mexicano, como el pederasta padre Maciel, Antonio Berumen, mormones y masonería. Usted no puede ocultar eso. Luego, preguntas sencillitas para alguien como Verástegui. Preguntas sencillitas. ¿Por qué Carlos Slim paga ataques contra Donald Trump en el periódico The New York Times? ¿Por qué Carlos Slim pagó la visita del Papa comunista secta sinodal que recibía dinero de la USAID, Papa Francisco? ¿Por qué usted nunca criticó al Papa Francisco? ¿Cuál es su relación con Carlos Slim? Porque hasta el momento yo no entiendo cómo un actor de telenovelas baratas en Televisa pues tiene tanta conexión con el empresario o con el hombre más rico de México, que además es un patrocinador de Population Media Center, de muchas organizaciones abortistas. ¿Eso no le ocasiona algún asquito o algo de repudio a Verástegui, que se las da tanto de católico, de tanto provida, que se da golpes de pecho, el muy hipócrita? ¿Eso no le ocasiona un poco de malestar? Que Fundación Telmex, que Auditorio Telmex también promociona narcoconciertos. ¿No le ocasiona un poco de asco eso? Que toda la familia Slim también se involucra con políticos de narcotráfico de Morena. ¿Eso no es incoherente? Porque nunca he escuchado que Verástegui haga crítica alguna a los Slim. ¿Usted las ha escuchado? Yo no. ¿Cuál es su relación con Slim? ¿Por qué Marcelo Ebrard le regaló la Plaza Mariana junto a la Basílica de Guadalupe a Carlos Slim? ¿Por qué le entregó contratos para la línea 12 del metro, en la que mueren 26 personas y 100 más quedan heridos, algunos mutilados de por vida? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? O sea, ¿por qué está bien que Slim tenga tantos negocios con Morena? ¿Por qué estaría bien que Carlos Slim se le vendiera a Pemex? Porque Verástegui anda promoviendo mucho esto de la privatización de Pemex, supongo que con Slim, ya que López Obrador pues le vendió ya varios pozos petroleros a las corporaciones petroleras de Slim. ¿Por qué no critica la relación con narcotraficantes o con artistas del narcotráfico como Pepe Aguilar vinculado al cártel Beltrán Leiva? ¿Por qué no critica su vinculación con Saúl El Canelo Álvarez en repetidas ocasiones, con Carlos Slim? ¿Por qué no critica su relación con Bill Clinton, que está relacionado con el pederasta Jeffrey Epstein? ¿Por qué no critica eso? ¿Por qué no ve nada de eso Verástegui? O sea, es completamente ciego, mudo, sordo. Sigue muy bien la doctrina de los changuitos de Salinas de Gortari, ¿no? ¿Por qué con Antonio Berumen, que está acusado de violación? ¿Por qué? No se explica nada de esto. ¿Por qué Onésimo Cepeda, socio de Slim, en el atraco a una parte de Bancomer que terminó siendo Inbursa, aseguradora Inbursa, que también tiene muchos contratos con el gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué Onésimo Cepeda, siendo obispo de Ecatepec, hace negocios con la masonería de Manuel Jiménez Guzmán, el gran maestre de la masonería, aliado de López Obrador, y crean Partido Fuerza por México? ¿Por qué? O sea, son tantas las cosas. ¿Por qué López Obrador le da 800 millones de pesos? ¿Con permiso de quién? Se los roba a México y se los da al sucio, al inmundo Teletón de Televisa y de Slim. ¿Por qué? Protagonizado por gente como Lucero, amante también de un multimillonario de la familia Slim. ¿Por qué se lo da a Verástegui, que hasta se le ocurrió raparse la cabeza con tal de que le den no poco dinero, 800 millones de pesos? ¿Por qué todo esto? Y aquí lo vemos, ¿no? Abrazando al papa comunista, al papa de las guerrillas, al papa LGBT, al papa Francisco, el sujeto que recibía donativos multimillonarios de la USAID para promover la migración ilegal islámica contra Europa.
Dice, en virtud de fiducia supplicans, es lo que le digo yo, te da la bendición el Papa Francisco, la bendición a los gays. El Papa Francisco de 2016, ¿acaso requería que el Illuminati Slim pagara su visita? A Verástegui no le alcanzaba para pagarse un boleto de avión comercial y viajar como cualquier mexicano decente a despedir al Papa Francisco a Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿En serio? Tenías que irte en el avión presidencial con Peña Nieto, el mismo Peña Nieto que dicen los paparazzis, que denuncia a los paparazzis, te regaló un departamento en Miami. ¿Qué clase de servicios le prestabas a Peña Nieto como para que te diera un departamento? Que por cierto tuviste que terminar vendiendo porque dijiste que te afectaba mucho, ¿no? Aún no sé qué crisis económica. Hoy despedimos al Papa Francisco, oremos por el eterno descanso de su alma, que el Señor lo reciba en su infinita misericordia. Un conjunto de palabrejas muy de protocolo, ¿no? ¿Por qué el masón grado 33 de la Logia Restauración de Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, dio al Teletón 800 millones de pesos robados a México? ¿Por qué la judía, atea y socialista Claudia Sheinbaum da 900 millones de pesos al Teletón de Eduardo Verástegui? ¿Por qué el obispo de Catepec, Onésimo Cepeda, socio de Slim, fue socio de Morena en el partido Fuerza por México? Bueno, pues algunas de las preguntas que le doy a este tipo que es ladrón, es aprovechado, es ambicioso, es un trepador, es una sanguijuela que ya le ve el negocio, la posibilidad de robar millones a México a través de la política. ¿Qué quiere hacer este sujeto? Este sujeto quiere crearse un partido político que se llama Viva México. Y con este partido político, pues quiere robar a lo grande, como lo hace ya Movimiento Ciudadano, como lo hace Partido Verde Ecologista de México, que son rémoras de Morena, que le ayudan a dividir la oposición, a cambiar el quórum cuando sea necesario y aprobar toda clase de leyes que sean destructivas. No se olviden que este sexoservidor, este cabeza hueca, actorcito de telenovela boba, así, por ahí hay una, ¿cómo se llama? Juventud Rebelde o Alma Rebelde, de 1998 en el 99, Verástegui llamaba a votar por el Partido Encuentro Social, un satélite de Morena, para que se fortaleciera el partido e impusiera la agenda más pro muerte que ustedes se puedan imaginar. Este sujeto, mire, algunas personas pueden pensar que es tonto, pero yo pienso que es malvado. Yo no pienso que este sea un tonto. Y sé que no es tonto porque sabe muy bien robarse el dinero. Hace unas declaraciones tan chuecas fiscales en Estados Unidos y también tiene empresas offshore en San Petersburgo, Rusia. Hasta allá lo persiguieron. Pone las cosas también a nombre de algunos de sus familiares. Factura cosas muy grandes como gastos de producción en sus películas y de esa forma logra evadir y lavar dinero. Es un sujeto muy mañoso. No es tonto, o sea, sí, ya sé que ustedes tendrán la perspectiva del actor de telenovelas tonto que se prostituye, como pues una infinidad de actores que son acusados, principalmente argentinos, son acusados de dar sexoservicios para los productores de telenovelas y poder tener un lugar en esos medios. Pero Verástegui no es tonto. Yo les puedo asegurar que no es tonto porque es inmensamente rico. Probablemente no sea uno de los hombres más ricos de México, pero es inmensamente rico. Basta con ver la colección de relojes Richard Mille, que son similares a los que utiliza el narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez, que cada uno tendría un valor de 23 millones de pesos. Y fíjese que no es que supiera todo, ¿no? Que realmente, por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer crítica política y lo hacen muy bien. Y poco importa, a mí realmente poco me importa si esta persona que se dedicaba a hacer este programa de comedia, de sátira política, que por cierto fue prohibido porque llegó a molestar a los poderes, al gobierno en turno, que se llama Horacio Villalobos, produce un programa que era de sátira política junto con un actor mexicano que es Mauricio Barcelata. Y se burlaban de los productores de Televisa, como Antonio Berumen,
Por ahí un productor teatral, un judío, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita lo vamos a escuchar, y se burlan precisamente en un pasaje, en un breve periodo, de Verástegui y de la homosexualidad de Berumen, que también es el que crea la carrera de Gabriel Soto. Yo no, vaya, de Gabriel Soto pues no tenemos testimonio, ahora sí que si él vendía su cuerpo a Berumen, pues a nosotros, ¿qué nos puede importar, no? Total, él se quedó como actor de telenovelas, cantante ya vimos que no lo es. Por ahí hay un video de una actuación en vivo en que se escuchaba bastante chistoso y es parte también de lo que hace un artista, de lo que hace una persona que se dedica al entretenimiento. O sea, ya si él hiciera otra clase de cosas, pues muy su problema. Aquí el asunto por el que toco no es que yo sea un paparazzi o que me guste meterme en cosas de ese tipo, pero sí me parece muy aprovechado que pues un tipo quiera meterse a la política y además con el cuento de ay los gays, qué asco, ¿no? Cuando te encantan. La verdad de las cosas es que Verástegui se le ha visto en lugares de muy mala nota con relación a eso, ¿no? Y no le queda nada. Y mucha gente se lo ha cantado. Incluso esta lesbiana, Montserrat Olivier, que es amiga de Ricky Martin, le dice, ay, por favor, el contrario a la vida gay, él pro familia, y se carcajea, nomás que pues le tiene miedo a Verástegui porque pues está acompañado de gente muy poderosa y muy malvada, muy maldita, muy peligrosa. No crean que esto es simplemente pues, un actor. Hagan de cuenta que estamos como viviendo en la vida real lo que plantean en Zoolander, ¿no? Con Ben Stiller. Los ucranianos también lo están viviendo porque ese era el que tienen de presidente, pues era simplemente un tipo que se encueraba y que hacía comedia barata, comedia de un humor muy negro, muy turbio, muy pornográfico, que me refiero a Zelensky. Y nosotros tenemos a Eduardo, Eduardo que vendría a ser como el prototipo del actor de cabeza hueca, porque realmente si entendemos lo que es el corazón, pues el corazón está aquí en la cabeza. Y yo estoy plenamente seguro que él es como de plástico. No tiene corazón, no tiene conciencia. Si no, no le importaría un poquito el estar jugando con cosas sagradas, ¿no? Le importaría un poquito no burlarse de Dios. Vamos a ver entonces esta parodia. Nada más es un breve, muy cortito el fragmento de lo que dicen sobre Verástegui. Que cómo sabía de estas cosas Horacio. Bueno, pues Horacio es un hombre que se asume públicamente como gay. Entonces, él ha tenido amistad con productores de telenovelas como Mario Lafontaine, y Mario Lafontaine, junto con la narcoactriz Kay del Castillo, pero también la periodista de investigación Anabel Hernández, pues son los que confirman que varios actores o actrices han sido amantes de narcotraficantes, que existe una especie, no es que diga yo que existe un documento así tal cual en el que tienen a la gente desnuda y así la venden, ¿no? Así la alquilan, no. Pero sí que se reconoce que pues es de sobra conocido que los actores o actrices, como por ejemplo Thalía, que fue amante de un hijo del expresidente Díaz Ordaz, o Irma Serrano, que habría sido amante de Gustavo Díaz Ordaz, o eh, Erika Buenfil, que termina siendo o sosteniendo una relación con Ernesto Zedillo, Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto, Yadira Carrillo con Juan Collado, Sasha Montenegro con ese narcopolítico y delincuente y uno de los destructores de México, un socialista, José López Portillo, de lo peor. Pues son muchos los nexos que ocurren entre las celebridades y el poder de los políticos. Y Verástegui pues estaba inmerso en ese mundo ¿por qué? Pues por ambición, porque por amor al arte no, ¿eh? No van a ver ustedes a Verástegui desarrollando teatro, obras importantísimas, ¿no? Como pudiera ser El Quijote de la Mancha, alguna obra de William Shakespeare. No, él no es un actor de carrera, él es simplemente un tipo con una cara así media extraña
de resto de rasgos, algunos dicen infantiles o afeminados en su momento, y que se le mete a la televisión, como a muchos otros, y la gente equivocadamente piensa que el que sale en la televisión es un artista, es un cantante porque pues sale en televisión. La televisión no hace artistas, la televisión es un medio de comunicación masivo. Tiempo, ustedes nada más, porque los recomendó Furris Gilbert y Toño Beruben, que por cierto les debo unos favorcitos. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Traen sus demo? ¿Qué onda? Demuéstrale cuál es tu talento, Diego. Vamos de este lado, venite de este lado para que te escuche mejor. ¿Qué es lo que vos querés que cante? ¿Qué música vos preferís? O sea, no puedo creer que vengas aquí sin un estilo definido, man. O sea, ¿qué pasó, maestro? O sea, Pará. Yo me defino dependiendo del tamaño de la oportunidad, Dependiendo del tamaño del sapo de la pedrada, boludo. ¿Sabes qué onda? No me están quitando mi tiempo. Mejor se me van, ¿sí? Señorita, Pará. se me van. Cántale, Diego. Yo no voy en tren, voy en avión. ¿Saben qué onda? En esta disquera ya estoy en la cuerda floja. Después de contratar a Patricio Borghetti, a Eduardo Verástegui, a Lucerito y a Salia, y tronaron, no funcionaron, estoy en la cuerda floja. No. La disquera me va a despedir. No, dice, por favor, y luego ustedes... Cántale la de Yo soy María de Buenos Aires. Qué bonita. Decime una cosa, Diego. ¿Hiciste lo que yo te dije? Y sí, vieja, solo traemos un original, lo demás son las copias piratitas que hicimos. Qué maravilla. Pasá. Ay, pero qué bonita. Asombra la forma tan sarcástica en cómo exponían que incluso eran los mismos cantantes los que le jugaban chueco a las discográficas y pasaban a los de las redes de piratería sus propios discos para tener un ingreso por fuera de la declaración de impuestos, por fuera de lo que tenía que darle de regalías a la misma disquera. Y eso no es mentira, eso también ocurrió. Y entonces, bueno, pues simplemente dejar constancia de esta parodia, ¿no? Que él bien, que Horacio Villalobos bien y muchas otras personas, porque no solamente lo dijo uno, lo dicen muchas personas, sabían de esto. De que esto de, el artista es pura charlatanería. No es verdad. Pura charlatanería. Y ahora, como un gesto más de su ambición, que además no le hace falta el dinero, pues quiere meterse en la política. Y yo no sé si Verástegui, yo dudo mucho que si Verástegui ha logrado engañar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo quisiera pensar que no. Yo quisiera pensar que más bien pues Trump le dice, pues sí, pues ahora sí, que adelante, si puedes meterte en la política, pues mete en la política. Total, a él lo que le gusta es gente que aparentemente lo apoye. Pero lo que vimos es que cuando fue a los Estados Unidos con Carlos Slim Domit y con Carlos Slim padre, pues no los recibió, no le gusta la idea de recibirlos, ¿no? Sobre todo después de tantas groserías, ataques que ha patrocinado el cártel Slim contra Donald Trump, que Slim le dice a Sheinbaum que ataque a Donald Trump, que se haga socio descarado de la delincuencia organizada del Partido Comunista Chino. Sheinbaum no se anima porque obviamente le tiene miedo a Donald Trump. Entonces creo que es lógico ya que se vea, ¿no? Que se vea que este tipo no. Miren, yo sé que Dios proveerá. En algún momento tenemos que encontrar algo más turbio con este sujeto y tenemos que unirnos todos y difundirlo. Porque este tipo tampoco aclara nada, o sea, nunca, parece que hace oídos sordos. Es más, yo pienso que sus redes sociales no las maneja él, a él se las maneja una empresa, un community manager. Y de esa forma se la vive engañando a muchos. Bueno, yo hasta en un momento que no recordaba bien, yo decía, ¿de dónde lo conocemos? ¿De dónde?
yo de repente decía, pues a lo mejor sí es una persona que quiere ser una activista pro vida. Dije, pues hasta ahí vamos bien, ¿no? Una persona que a lo mejor puede ejercer presión en ciertos políticos. Yo pensaba que iba por ahí el asunto, pero cuando ya lo ves junto a Juan Iván Peña Neder, junto a un corruptazo como Raúl Tortolero, cuando ves que ataca a otros activistas pro vida, cuando ves que se relaciona con lo peor de México, que son los Slim, entonces tú dices, este no puede ser un activista pro vida, este no puede ser un líder católico, este no puede ser, y además que él se reclama como el verdadero cristero, y hace mucho esta función del tipo secta, del pensamiento sectario, que si tú lo criticas a él o que si no estás con él es porque eres de los de la muerte, ¿no? Eres de izquierda, eres progre si no estás con él. Cuando nada, absolutamente nada que ver entre nosotros y el progresismo. Este personaje, les digo, es muy peligroso porque puede arrastrar, pues hemos visto que no arrastra a más de unas 85,000 personas a que destruyan su voto. Pero pues esos votos o esos recursos que se le están dando a él podrían ser necesarios para otras personas, podría ser necesario para otra causa. Yo sí lo que les puedo decir es que con este tipo no van a encontrar una buena representación, les va a mentir porque le encanta mentir, les va a plantear cosas, los va a llevar a cosas inútiles que simplemente van a ser el objeto de burlas del mismo partido narcotraficante Morena. Nunca lo hemos escuchado criticar la relación de Slim con Morena. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez han escuchado a Eduardo Verástegui quejarse de por qué Slim recibe tantos millones de pesos con la mafia de Morena. ¿Por qué se queda callado ante todas nuestras preguntas? ¿Por qué esta soberbia, esta arrogancia de nunca responder a nada? ¿Realmente creen ustedes que lleva una vida muy ocupada? ¿Por qué relacionarse con un estudio de cine mormón, anticatólico? ¿Por qué todo esto, no? O sea, no hay coherencia. Hablemos claro, no hay ninguna coherencia entre lo que dice y lo que hace. No hay como tal un sustento que nos lleve a pensar que este sujeto podrá ser un representante político o un líder de las causas que necesitamos. Ya vimos que el PAN de Guanajuato se pudo oponer efectivamente a la legalización del aborto. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea un partido que al menos en ese lugar pues tenga unas convicciones políticas más firmes, más cercanas a sus estatutos. Pero sí nos encontramos con que este tipo pues da declaraciones constantemente hostiles contra el Partido Acción Nacional, diciendo que es peor que Morena, que el PAN debería de desaparecer, pues sí, para que tú te quedes con el lugar y los votantes y los recursos que tiene ese partido, ¿no? Y no estoy hablando de que el PAN sea la idealidad, pero es notorio, es muy curioso cómo se maneja este sujeto. ¿Qué otras cosas podemos decir? A ver, antes de cerrar esto, para no tener que tratar el tema después. Sonidos de Libertad fue enteramente pagada por Patricio Slim, que ahora es el suegro de Pepe Chedraui de Morena. Sonidos de Libertad expone a la mafia de pedófilos de Jeffrey Epstein. Nada importante sale en Sonidos de Libertad. Expone a la red de trata de Sean Diddy Combs, que por cierto se ve que tiene muy buenos contactos con la mafia porque lo están exonerando de todo. O sea, ya no va a tener cadena perpetua, pero sí violó mucha gente, muchos niños. Cometió golpizas contra mujeres. Ahora los grupos feministas están calladitos. ¿Se dieron cuenta que los grupos feministas no hablan con odio contra Sean Diddy Combs, contra el rapero? Hay muchas cosas que están turbias por ahí. Por cierto que hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enojó muchísimo porque le volvieron a preguntar de Jeffrey Epstein y dice, oye, pues yo pensé que me ibas a preguntar de la tragedia de Texas, yo pensé que me ibas a preguntar sobre que me proponen para Premio Nobel de la Paz, yo pensé que tú me ibas a preguntar otra cosa y sigues hablando de ese asqueroso, así lo definió a Jeffrey Epstein, siguen hablando de ese asqueroso. Ha habido mucha polémica, pues porque Elon Musk, para tratar de
de pues pelearse con Donald Trump, de como que ponerlo en algo, exhibirlo en algo, pues dijo que Donald Trump no quería revelar la lista de clientes de Jeffrey Epstein, que porque ahí él también aparecía o que sus familiares también aparecían. La lista o los documentos que salieron desclasificados, ahí aparece el nombre de Ivanka Trump, también como una de las que tenía negocios con él. El mismo Donald Trump aparece ahí, pero también muchas personas del cártel Illuminati. O sea, tenía contacto con muchas celebridades, con muchas personas que también encontramos en otras sectas como NXIVM, como es la familia Oxenberg. Pero yo consideraría particularmente que Epstein se le contactaba o mucha gente tenía contacto con él. No, es difícil saber, ¿no? Quiénes eran por motivos de negocios y quiénes eran por una cuestión de lo que él hacía, de prostituir infantes. No logro, o mujeres adolescentes, ¿no? No lograríamos saberlo porque pues es simplemente una lista. Y el caso es que extraoficialmente muchas personas siguen creyendo que Epstein está vivo y que fingieron su muerte y que lo sacaron de la cárcel y que está protegido. Otros dicen no, lo mataron en la misma cárcel en 2019 pues para que no pudiera hablar. Yo digo que es esa porque su hermano sí lo identificó, el hermano de Epstein plenamente lo identificó. Y entonces, bueno, pues esas son la clase de cosas que se hablan. Pero tengo confianza en el presidente Donald Trump porque ha hecho un buen trabajo, ha detenido, está desarticulando los cárteles de la droga y creo que va bien en ese asunto, va bien en ese camino y que había tal vez intereses de otro tipo en las declaraciones de Elon Musk en su contra. Ahora, el caso de Verástegui, pues habríamos de ver hasta qué punto Slim tiene conexión con las logias del Gran Arco Real, porque pues ya vieron que el logo de su empresa son las 3 taus del Arco Real, el logo de la corporación Telmex, pero también hay en otras partes el mismo logo del partido Movimiento Viva México, pues también son las 3 taus. Es que él no puede ser de otra forma, no puede ser una buena persona si está dentro de una logia y que fue una logia precisamente creada para fingirse cristiana. Una logia que se finge cristiana, ya lo habíamos expuesto con anterioridad. No es esto nuevo lo que hace este sujeto en el estado de Utah. Bueno, pues eso es con lo que vamos a cerrar esta emisión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.